todo, todos y en todas partes. Esa es la conclusión que establecía en el año 2023 el informe de drogas elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía. Y es que Europa tiene, a día de hoy, más droga, más consumidores y más narcotraficantes que nunca. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, lanzamos la pregunta: ¿hay una crisis del narcotráfico en Europa? No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para responder esta cuestión, que es un tema de creciente actualidad y que además afecta a muchas zonas de nuestro continente, se han venido al estudio. Alba Liba, ¿qué tal, Alba? Pues aquí estamos, muy bien. Con tu tapete Sí, hoy me ha histriónico. tocado la parte histriónica. Has heredado el tapete de Eduardo. Es que normalmente me siento en la parte más calmada y minimalista y hoy me toca la parte más histriónica del estudio, que a mí es algo que me causa un poco de toque. La parte pero bueno, del LSD del sí, estudio. Un poquito sí. Mira, nunca mejor dicho. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Pues muy bien, un pelín ronco, debo decir. No os contaré por qué, pero un pelín ronco. Y también feliz de estar otra vez aquí, porque hace tiempo ya que no coincidía con Alba, Es además, verdad. me parece. Sí, Es sí, verdad. total. Contento también de estar aquí. Pues nada, y además no está presente, pero sí que tenemos que darle las gracias a @ni por wifi, que nos ha ayudado bastante a hacer este episodio, un perfil de Twitter al que también sigo, que pone bastante información sobre el tema de narcotráfico en Europa, sigue bastante el tema, así que bueno, ha ayudado a David, que es quien ha hecho el guión de este episodio, así que gracias por echarle una mano en ese tema, que ya digo, es muy complicado, porque al final no deja de ser un mundo bastante turbio y que por motivos evidentes no funciona a la luz del día, y por tanto pues saber un poco lo que ocurre ahí es complicado. Bien. Ahora también vamos con otras cuestiones, y es que el verano está a punto de terminar y eso implica volver a los colegios, a la universidad o al trabajo. Las vacaciones están muy bien, pero un poquito de rutina también se agradece, y nosotros en este podcast ya estamos preparados para contarte lo que pasa en el mundo los próximos meses. Y muchas cosas que la gente cambia en septiembre es precisamente su proveedor de fibra y móvil. Y aquí hemos descubierto a O2, la compañía de fibra y móvil con ultra velocidad 5G Plus, para nuestros móviles y que nos permite llegar rápidamente hasta la información que necesitamos dentro y fuera de casa. Y al contrario que con la política internacional, no nos encontramos, o no me encuentro, ninguna sorpresa escalofriante a final de mes. Siempre pago lo mismo. Y tenemos la ventaja de no tener permanencia y además, ojo, han vuelto a mejorar sus tarifas. Así que si quieres tener la tranquilidad de elegir bien, puedes entrar en o2online.es o llamar al 1551. Esto es No es el fin del mundo. Vamos con nuestras cuestiones de narcotraficantes. Hoy no habrá sección de libros, porque hay poco que recomendar. Porque ha sido mucho informe. Hemos sido mucho informe. Tampoco sabemos si Maradona tiene alguna biografía, pero bueno, Seguro que alguna habrá. Seguro que no alguna hemos tenido habrá. tampoco ningún atrezo ni nada Eso así es. que decore, pero bueno. Claro, es que está feo. un Nada, poco. nada Estaría- demostrativo. Incluso delictivo, quizá. Podríamos haber claro. puesto al Bob Marley, que lo tenemos ahí sujetando plantas, pero... Bueno, Bob Marley es un flojo comparado con el tema que vamos a tocar ya, hoy. total. Que en es verdad, bastante sí. más truculento y, verdad que sí. más chungo. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de una cuestión como el narcotráfico en Europa? Pues porque lo comentabas tú en tu intro, Fer, porque en los últimos años hemos visto que la oferta y el consumo de drogas se ha disparado en Europa. De hecho, según este Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía, que no tiene un nombre especialmente fácil de decir, también he de decir, entre 2022 y 2024 se ha incrementado el número de consumidores de cannabis y de cocaína, que son las drogas más consumidas en el continente, pero también de otras drogas sintéticas como el éxtasis. Sí. Y fíjate en este dato, hasta 85,4 millones de personas en Europa han declarado haber consumido cannabis en algún momento de su vida, y en 2022 esa cifra era de 78,6 millones. O sea, vemos un Se incremento ha incrementado, sí, claramente. bastante tocho Sí. en solo 2 años. Por si esto fuera poco, también se está incautando cantidades récord de droga en Europa. En 2021 las incautaciones de resina de cannabis y cannabis herbáceo alcanzaron su nivel más alto en una década, y las incautaciones de cocaína fueron las más elevadas de siempre. Y eso que lo que se incauta es una fracción diminuta de todo lo que entra. O sea, Claro. que si se incauta más, muy probablemente es que está entrando más y al final, por pura estadística, pillas más. Claro. Y además es que existe un problema todavía más grave, y es que no solo hay más cantidad de droga, también hay más tipos de drogas, ¿no? Vemos una mayor variedad. Sí.
Sí. A finales de 2023, esta agencia controlaba más de 950 tipos de sustancias psicotrópicas. 26 de ellas se han notificado en Europa en el último año. Y esto es una brutalidad. Vemos un incremento de variedad. Aquí hay de todo, básicamente. Sí. La consecuencia evidente de todo esto es que vemos que el tráfico de droga también gana peso en Europa, Claro, evidentemente, ¿no? claro. Porque alguien tiene que traer esta droga al continente. Y eso no solamente va a suponer un problema a largo plazo de salud pública muy grave, sino también a corto plazo un problema de inseguridad en las calles, ¿no? Incluso, ¿no? A todos nos vienen a la cabeza las imágenes de lo sucedido, por ejemplo, hace unos meses en Barbate, Sí. cuando 2 guardias civiles fueron asesinados al ser embestidos por una narcolancha que les pasó por encima literalmente y se los cargó, ¿no? Pero es que en Suecia, por ejemplo, la situación es mucho peor. Los crímenes relacionados con el narco están a la orden del día, prácticamente en la calle, como digo. No en vano, el año pasado fue el año con más atentados con explosivos de la historia del país. O sea, es que de repente ¿En ha empezado a Suecia? haber atentados con explosivos relacionados con el narcotráfico en un país como Suecia, que siempre ha sido un país bastante pacífico, ¿no? Más de un centenar solamente en 2023. Y igual pasan, por ejemplo, en Países Bajos, donde hasta la princesa heredera, Amalia de Orange, fue amenazada por uno de los líderes de la Mocromafia, que es un grupo mafioso que ya contaremos después aquí. Hasta la familia real tiene este problema, ¿no? Que de hecho fue el mismo líder que luego también se fugó a España hace unos meses, que también Bueno, que le medio dejamos salir. Señor, vuelva usted mañana. Y el señor no volvió. Sí, aquello fue un poquito De escandaloso. hecho, no sé también, creo que fue en Países Bajos, claro, Marrute, que siempre iba en bicicleta a trabajar, Sí. un poco de neerlandeses, le dijeron, Marc, por favor, deja de ir en bicicleta porque te va a secuestrar cualquier día la mafia, por favor, ve con escolta. Pero también es una señal de cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Porque si antes él podía ir sin ningún problema y sin escolta, claro. en bicicleta a su oficina, nada menos que el primer ministro, y de repente se dan cuenta de que no es buena idea que lo haga, Sí. ojo, igual hay algún cambio gordo aquí, ¿no? Sí, sí, Hay que evaluar, ¿no? Entonces nos encontramos con un combo en el que tenemos, por una parte, un mercado de drogas en expansión en el continente, también más consumidores y también más grupos criminales con cada vez más poder en Europa, ¿no? Y partiendo de esa base, la pregunta es clara. ¿Hay una crisis del narcotráfico en Europa? Yo creo que ya estamos apuntando un poco a que sí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un poco lo que queremos analizar hoy en este episodio. Y para eso vamos a ver cuál es la situación actual del narcotráfico en Europa, es decir, cuáles son las drogas más destacadas, la ruta del narco para llegar al continente y también sus actores principales. Y también hablaremos de las causas que han propiciado este auge de Europa como destino de narcotráfico y también cuál es su impacto en la vida de los europeos. Claro, que a lo mejor aquí en España sí que tenemos ciertas nociones. Hace décadas, o antes más por Galicia, ahora quizás más por la zona del Estrecho, del campo de Gibraltar, pero choca mucho los reportajes que estamos viendo últimamente de, pues eso, Suecia, Dinamarca, que nosotros los vemos como lugares idílicos, pero que se están convirtiendo en el próximo escenario del GTA VII. Entonces, claro, dices, ¿qué está pasando en Suecia para que esté aumentando un montón la criminalidad, un montón los asesinatos, hasta coches bomba o coches quemados? Siguen atentados con explosivos, es que es una burrería. Solamente en un año. Es que Claro. Y es todo al final, pues, disputas de drogas, de bandas, de crimen organizado y tal. Bueno, vamos a meternos en esto entonces. ¿Cuál podemos decir que es la situación actual del narcotráfico en Europa? Sobre todo si tuviésemos que señalar algunas ideas para que quien nos escuche se haga una composición del lugar. La primera idea ya la hemos esbozado y es que Europa es un mercado en expansión para el sector de la droga. Cada vez se vende más y se consumen más tipos de sustancias aquí. Las más destacadas, como hemos dicho antes, son el cannabis y la cocaína, pero en los últimos años están ganando peso las drogas sintéticas como la ketamina, la metanfetamina, cuyo uso se ha concentrado en la República Checa o Eslovaquia. O sea, también esto varía por países. Amigos checoslovacos, ¿qué os pasa de repente con la queta? Claro, porque os ha dado por ahí. Bueno, y luego las mezclas raras, el tusi que también se ha medio puesto de moda, que es, yo no sé, yo de estas cosas no entiendo. Soy una persona sana para estas cuestiones, pero vamos, que se mezclan y salen unas guarradas sintéticas del copón, pero se ponen de moda y tienen su predicamento. Total. Y su público. Otro aspecto importante es el nuevo rol de Europa dentro del mercado del narcotráfico, porque tradicionalmente Europa había sido el destino final de los productos, pues por ejemplo como la cocaína, ¿no? Se producen en otra parte del mundo y llegan a Europa donde se consumen. Sin embargo, en los últimos años el viejo continente ha pasado a ser un lugar de procesamiento de droga a gran escala e incluso se está posicionando como punto de tránsito para el envío de cocaína a otras regiones. O sea, ya formamos parte de esa cadena de producción, ¿no? Claro. No como destino final. Por ejemplo, ahora se ha
habitual encontrar laboratorios para procesar cocaína en Países Bajos, además de drogas sintéticas. Del mismo modo, también se han modificado las rutas del narco hacia territorio europeo. Esto va de la mano. Los traficantes ya no envían la droga desde los países productores, eso como Colombia o Perú, por ejemplo con la cocaína, y hoy en día utilizan otros puntos de despacho como Ecuador, Venezuela o Brasil. Esto ya lo esbozamos en el capítulo de narcotráfico general que hicimos hace un tiempo, que era más una situación global. Ahora nos vamos a concentrar más en Europa, pero bueno, estos dos capítulos pues obviamente están relacionados. Y lo que has señalado tú de Ecuador también lo analizamos en algún episodio sobre Ecuador que hicimos cuando básicamente reventó el país, para explicar que básicamente el Estado estaba colapsando precisamente por estos cambios en las rutas del tráfico de drogas y que estaban carcomiendo completamente Ecuador. Que pasó de ser un país relativamente pacífico y estable a nivel latinoamericano, comparado por ejemplo con Colombia o Venezuela, a ser el país más violento del continente de largo, que es una locura, ¿no?, de cambio. Y también, por seguir con lo que decía Alba, también ha habido cambios en los puertos de recepción, hacia dónde llega la droga en Europa, ¿no? Décadas atrás, que tú mencionabas, Fer, España era el principal punto de entrada de la droga de Europa, sobre todo presidente de América, sobre todo Galicia, ¿no?, que es el gran quiche del narco en España, y eso ha cambiado. Los principales puntos de acceso de droga en Europa son Amberes, en Bélgica, y Rotterdam, Países Bajos, que además están muy cerquita uno de otro, y que son a su vez los puertos más concurridos, más grandes en volumen de mercancías que tiene el continente, ¿no? También es verdad que en los últimos años han empezado a usar puertos secundarios para eludir incautaciones. Si al final todo el mundo va a Amberes y Rotterdam, pues es más fácil que te pillen, pues buscas otra forma de entrar, ¿no? ¿De qué manera entra la droga en el continente? El método más común para introducirla es a través de buques de contenedor, que es el método clásico, ¿no? Se oculta el cargamento entre exportaciones aparentemente legales de empresas fachada, ¿no?, para un poco disimular la mercancía. Incluso a veces se procesa para disfrazarla como productos, por ejemplo, para mascotas o fertilizantes, ¿no? Aparentemente es algo legal y parece en realidad la comida del perro, pero en realidad es cocaína. Bueno, esas míticas incautaciones de la Guardia Civil, que es como encontradas, yo qué sé, 100 kilos de coca escondida en plátanos. Y abres un plátano y esta caja llena de piñas de Costa Rica en realidad está rellena de, ¿sabes?, de otra cosa, ¿no? Claro. Y sin embargo, a medida que se ha intensificado la investigación tras empresas exportadoras en busca de patrones sospechosos, los narcos han optado por el método del gancho ciego. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que hacen es introducir la mercancía en contenedores con cargamentos legales. En vez de meter todo un contenedor de droga que igual canta mucho. O huele, que un perro se corta. o huele incluso. Claro. Y también, evidentemente, arriesgas mucho más porque que te pillen todo el contenedor es mucho dinero que pierdes. Lo camuflan con otras cosas. ¿Cómo lo hacen? Rompiendo el sello de los contenedores, porque van sellados por seguridad, lo rompen, meten ahí el narcótico, lo esconden dentro y luego pegan un sello que es básicamente un clon del anterior para que en la aduana no se den cuenta. Y esto se llama método del gancho ciego, que suena como a llave de boxeo o algo así, y no, realmente es esta cosa. Te echo un gancho ciego y te echo un cabo en dos jugadas. Ahí. Y no va de esto, ¿no? Respecto a las rutas de la droga, pues para que nos hagamos una idea, Europa tiene 3 rutas principales de entrada de droga. La primera procede directamente desde América Latina y se dirige hasta estos puertos de Bélgica, Países Bajos y Alemania, y está relacionado sobre todo con la cocaína, ¿no? Es una ruta esencialmente marítima. La segunda es la ruta africana, que aquí conocemos. Aquí podemos distinguir 2 variantes. Por un lado está la cocaína que proviene de los puertos latinoamericanos y que entra por las puertas de África Occidental, como Costa de Marfil, Guinea, Senegal, y a partir de ahí se traslada por tierra hasta Marruecos, Argelia, Libia y de ahí a Europa. Entonces, un poco hace escala en África Occidental y luego sigue. Hace una paradita. Por otro lado está el hachís, procedente de Marruecos, que es el mayor productor mundial de cannabis y que entra por el sur de España. Esta es como una ruta más clásica. La tercera ruta principal es la que transporta opiáceos como la heroína desde Asia. Y aquí los dos principales focos de producción son Afganistán y el llamado Triángulo Dorado, situado entre Myanmar, Laos y Tailandia, desde donde se transporta la droga hacia Europa a través de países como Turquía, que es el principal lugar de tránsito de la ruta balcánica. O sea, realmente vemos rutas clásicas de comercio, pero bueno, pues replicadas en un comercio ilícito como es el del narcotráfico. Piñas en un contenedor, puede haber droga. O sea, básicamente. Piñas rellenas en un contenedor. No, pero ahora que mencionaba Alba lo de la escala, hacíamos la broma de la escala en el África Occidental. Ahora que se están desestabilizando muchos países, tipo Burkina Faso, Mali, Níger y tal, que además de la consecuencia migratoria, también tiene la consecuencia de la droga, porque al final, si hay un Estado medianamente sólido, tú puedes luchar contra los tráficos ilícitos. Si esa zona se estabiliza,
tú que nos escuchas, vamos, da por sentado que eso los grupos criminales lo van a aprovechar para meter todavía más droga. O sea, que al final también la geopolítica influye en este tipo de dinámicas. Sí, se ve muy bien con... Igual el caso de la droga, no sé si tanto, supongo que también, pero se veía muy bien con el caso de Libia, cuando se desestabilizó el país, que de repente eso era un foco de rutas criminales, de tráfico de personas, era un Cristo. Terrorismo, tráfico de armas, claro, todo pasa por ahí. Y en esa zona las fronteras son extremadamente porosas, siendo muy generosos, o sea, no hay frontera, entonces tú puedes meter absolutamente de todo a través del Sáhara y que llegue a la costa norte, a la costa sur del Mediterráneo, básicamente. También en relación a esto, que hay una cosa interesante que ha cambiado con respecto a hace unos años, es que el mercado de la droga, o más bien la gente que la gestiona, por así decir, se ha atomizado mucho, se ha descentralizado mucho, ¿no? Hay que olvidarse de la época esta mítica en la que un solo cártel muy carismático, muy importante, controlaba toda la cadena de suministro, que es muy de serie de Netflix. Eso te decía, esto ya no es la serie de Narcos, sino una cosa más... Claro, esto ha cambiado ya. La realidad actual es mucho más compleja, hay mucho más actor más pequeño, ¿no? Multiplicidad de actores que se llama, que participan y cooperan en ese proceso y además de forma un poco autónoma entre ellos, ¿no? No es que todos estén coordinados en ese sentido. Si hablamos, por ejemplo, del narcotráfico actual, tenemos que pensar más bien en una hidra con muchas cabezas, hasta el punto de que si cortas una de esas cabezas, saldrán más. Es decir, acabar con un cártel grande probablemente provoque que la gente que trabajaba para ese cártel o las redes que manejaba ese cártel se atomicen en muchos actores pequeños y eso va también a provocar pues, que haya más violencia, más... Eso pasa mucho cuando... En México, por ejemplo. Eso te iba a decir, cuando detienen al típico gran capo mexicano. Estados Unidos detiene a no sé quién. Es como, mira, pues se va a liar a los 2 días, porque se van a extinguir, los hijos van a sacar cada uno su facción y bueno, en fin. Parece buena noticia y en realidad lo que estás haciendo es que entre ellos se peleen por el territorio que controlaba antes una sola persona o un solo cártel y eso provoca más violencia, más narcotráfico, más problemas. Y entonces, ya que estamos hablando de cabezas de esta hidra, ¿cuáles son esas cabezas? ¿Quién podemos decir que maneja ahora mismo el cotarro de la droga en Europa? Pues como decimos, hay múltiples actores implicados y a medida que el mercado de la droga se ha expandido y globalizado, también ha crecido el número de organizaciones criminales y sus interconexiones. Sí. Por ejemplo, un actor que ha cobrado bastante importancia en las últimas décadas es lo que mencionábamos, la mocromafia. La mocromafia es el término que se utiliza para referirse a diversas organizaciones criminales, o sea, no es solo una, es solo un conjunto, formadas por ciudadanos belgas y neerlandeses de origen marroquí. Está asentado principalmente en Países Bajos, aunque también opera en España, fundamentalmente en Marbella y Melilla. No obstante, ni la mocromafia es un conglomerado homogéneo, ni tampoco es la única organización criminal relacionada con las drogas en Países Bajos. Otro grupo neerlandés muy activo en la Costa del Sol es la banda motera Satudara, que básicamente pues eso, es un grupo de moteros que se fundó en los años 90 en Países Bajos, que fue ilegalizado en el país en 2018. Pero hay gente tan chunga que los ilegaliza. Mira, claro, porque pensamos, grupos de moteros, vaya, esa gente con la que te cruzas... No, esta de gente origen tampoco... indonesio, además. Como era ex colonia neerlandesa, pues se ve que descendientes fundaron esto. Arroba Netflix, arroba Amazon, aquí hay un seriote, totalmente, ¿no? Que además se pegaban con Los Ángeles del Infierno, que es otra banda mítica de moteros, pues al final acabaron los Satudara esto y Los Ángeles del Infierno en guerras de grupos de moteros. Yo no quería estar en esa pelea de repente. No. Ninguno de nosotros. También arroba nosotros, capítulo de Países Bajos, lo dejo. Además tú tienes experiencia en el terreno. Sí. Otro actor relevante es la mafia italiana, estos sí que son más conocidos por todos nosotros, y aquí de nuevo tenemos nombres icónicos como la Cosa Nostra, que fue clave en el tráfico de opiáceos a través de los Balcanes, la Camorra o en Campania. Sin embargo, en la actualidad la organización mafiosa más importante es la Drangheta, que es este grupo procedente de Calabria que llegó a controlar el 80% del tráfico de cocaína hacia Europa gracias a sus conexiones con paramilitares de Colombia y sigue además siendo un pilar esencial en el narcotráfico europeo. Sí, que además aquí es muy interesante porque la Cosa Nostra y la Camorra eran muy famosas porque eran muy ostentosas públicamente, en Italia se las conocía mucho. La Drangheta ha aprendido la lección y ahora es mucho más discreta, operan de forma mucho más invisible, por así decir, y han conseguido de esa manera llegar a tener más poder que la que tuvieron nunca la Cosa Nostra o la Camorra en Italia, que es muy, muy curioso. También, por supuesto, hay que hablar de los Balcanes, que también mencionaba Alba antes, y aquí hay un actor muy importante y más bien reciente, que es la mafia albanesa, que además es conocida por ser muy violenta y digamos muy firme, ¿no?, en sus objetivos. Hay un artículo muy chulo en la web del Orden Mundial sobre este tema, que luego os dejamos colgado en la descripción. Lo dejamos caer aquí así civilinamente. Leedlo, si os interesa, que está muy bueno. Está muy bien. Está bastante chulo. Los albaneses se han convertido en una potencia del crimen organizado, sobre todo a raíz de la caída del régimen comunista en Albania en los años 90, principios de los años 90, también con las guerras yugoslavas. Aprovechan todo ese caldo de cultivo
de debilidad de los estados de la región para expandirse a nivel criminal por la zona, y también se aprovechan del tráfico de heroína que venía de Afganistán, que también recordemos que en los años 90 pues no pasa por su mejor época política, ¿no? Por así decir. Decirlo finamente, por lo menos. Así. Hoy en día la mafia albanesa está presente en las principales rutas del narco mundial, incluido América Latina. Se han ido bastante lejos para mantener su negocio. Los albaneses dominan el mercado de cocaína, por ejemplo, en el Reino Unido, y tienen una presencia cada vez mayor en Colombia o Ecuador. Y también controlan actividades ilícitas como el tráfico de armas en Yugoslavia. O sea, le dan un poco... Gente de mundo. Emprendedores. Entrepreneurs. También tienen muchísima mano en el tráfico de heroína afgana y en las redes de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo, además de sí en las plantaciones enormes que hay de cannabis en la propia Albania, que es considerada como la meca de la marihuana de Europa. O sea, si Marruecos es el principal productor de marihuana del mundo, Albania pues compite a nivel europeo. Esta gente le da todo. De todo. O sea, les encargas una paella y también te la hacen, yo creo. Los domingos. Los albaneses. Pero además de los albaneses, que son el actor quizá más destacado de los Balcanes, también surgieron a raíz de las guerras yugoslavas otros actores en Serbia, Montenegro y Bosnia que ejercen un papel determinante en el tráfico de personas, armas y narcóticos, sobre todo heroína y cocaína, en esa región, ¿no? Por ejemplo, está el cártel de Tito y Dino. ¿Quién serían estos dos? Nombre de programa infantil. Sí, son como Tito y Dino. Van a la escuela. Claro, pues, y luego están degollando gente. Pues son chungos. Sí. Esta gente es la que organiza los cargamentos desde Perú hasta Europa. Y luego también está el Grupo América, que se dice que fue creado en los 90 por el Departamento de Seguridad serbio como escuadrón de la muerte al servicio de Slobodan Milosevic. Se juntan, dictadores, criminales, mafias, es un poco también pues como pasa en Rusia, ¿no? Que todo está mezclado. Claro, y cuando Milosevic desaparece esto, dicen, bueno, vamos a seguir aquí. Hay que seguir con el negocio, hay que reinventarse. Lo que se ve mucho es como países en construcción o en procesos de crisis, construcción o destrucción. O destrucción, un poco en rollo estados fallidos y tal, de repente cómo afloran todo este tipo de organizaciones y de, todo alrededor del crimen organizado. Es una tendencia súper clara. Es que en Rusia es así, cuando cae la URSS, toda la gente que se dedicaba al comercio de contrabando en la URSS o que también tiene relación con el KGB o con el gobierno, dice, oye, pues esto se ha acabado, pero yo voy a seguir sacando de aquí todo lo que pueda, ¿no? Y acaban también relacionados con la gente que luego es de la que viene Putin. O sea, que el gobierno, fuerzas de seguridad y mafia tienen relación unos con otros prácticamente sin despegarse. Bueno, y luego lo veremos... cómo en muchos casos sustituye al Estado, pero también que estos grupos de crimen organizado tienen una especie de, voy a poner aquí comillas, parte social, de que al final generan un Estado paraestatal, generan una economía paralela, generan un pequeño bienestar para, pues yo qué sé, como hacen también otros grupos tipo Hezbollah, ¿no? Que al final, pues cuidar un poco a la gente en el entorno en el que se mueven para precisamente tener una red de seguridad en la que operar. Yo creo que esto también, está el ejemplo en España, claro, aquí hay muchos paralelismos, ¿no? Pero toda la cuestión de, pues toda la historia del narco en Galicia, ¿no? Sí. Muchos de ellos eran grupos que eran contrabandistas y luego, pues cuando se hace más fácil pues el comercio, ¿no? De repente encuentran un filón en la cuestión de la droga. Y también es eso, grupos como muy locales, muy relacionados entre sí, con pues de repente te compran un club de fútbol. O sea, vemos dinámicas que se replican, cada una adaptada a su contexto, en Europa y en otras partes del mundo. Sí, o que a veces ya existían, lo que tú decías, esas economías de escala, esa infraestructura de, pues eso, el contrabando de tabaco, por ejemplo, y de repente aparecen unos narcos colombianos como, oye, mira, es que puedes ganar 20 veces lo que ganas con el tabaco si en vez de tabaco pasas coca. Y dices, bueno, hay gente que dice... En la serie pues sí. Fariña se ve muy bien Claro. toda esta historia. Bueno, parece evidente que el narco está ganando peso en Europa en estos últimos años, con todas las implicaciones que ello tiene. Además, hay más droga, más consumidores, más actores. Aquí la pregunta que creo que debemos abordar es ¿cómo hemos llegado a esta situación? O sea, ¿de dónde venimos y qué ha venido pasando para ahora estar en este escenario? Para contestar a esta pregunta, yo creo que es útil que miremos cuál ha sido la evolución del tráfico de drogas en Europa en los últimos 50 años para entender pues, esta situación actual, ¿no? Si nos vamos a los años 70, el narcotráfico estaba dominado por los grupos criminales franceses, principalmente la mafia corsa y marsellesa, que controlaban el comercio de heroína con Estados Unidos. Pues ahí los corsos estaban ellos con sus cosas. Esta era la época de la famosa conexión francesa, sí, ¿no? Que creo que ya hemos mencionado alguna vez. Los traficantes obtenían el opio producido en las antiguas colonias francesas de Indochina o a través de Turquía y lo procesaban en sus laboratorios para producir heroína y vendérsela a los estadounidenses. Hacían ahí esa conexión. Sin embargo, al final de la guerra de Vietnam y el inicio de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, se modificaron los equilibrios de poder dentro del narcotráfico. Claro, y Estados Unidos le metió mano y dijo, a ver, hay que relajarse un poco con esto.
La heroína procedente de Indochina comenzó a ser más difícil de obtener y entraron en juego los grandes cárteles colombianos que inundaron Estados Unidos de una droga cada vez más popular, que era la cocaína. De este modo, durante los 80 emergieron los señores de la droga, los que conocemos todos, ¿no? Pablo Escobar, pues el líder del cártel de Medellín o el cártel de Cali. Pero a finales de los 80, los cárteles colombianos se toparon con dos problemas. El primero, que era que en Estados Unidos estaba estrechando el cerco contra ellos, y el segundo, que a medida que los cárteles colombianos se debilitaban, los mexicanos incrementaban su influencia respecto a ellos, haciéndose con el control del mercado estadounidense. Claro. ¿Qué solución queda a los colombianos en este contexto? Pues poca, la verdad, complicada. Si luchas abiertamente contra los mexicanos para derrocar su monopolio en Estados Unidos, te enfrentas a ellos en su territorio y evidentemente vas a perder, ¿no? Y la otra opción que les quedaba, quizá la única alternativa que les quedaba, era buscar otros mercados. Y ahí es donde aparece Europa. En vez de irte a Estados Unidos a pelear contra los mexicanos y exponerte a la presión del gobierno estadounidense, busca un mercado nuevo, que también es un mercado pudiente. Y consumidor. Consumidor, quizá más lejos, quizá más difícil de llegar, pero en cuanto creamos las redes, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y esas redes las crean con la gente de Galicia, los contrabandistas gallegos que antes mencionabais. Gracias a ellos, los proveedores colombianos llevaban la cocaína hasta Europa, donde las organizaciones mafiosas italianas, sobre todo la Drangheta y otras, se encargan de su comercialización. Y aquí es donde empieza ya a coger tracción ese comercio de cocaína al continente europeo. Esa alianza tripartita entre Galicia, Colombia y Italia sienta las bases del tráfico de cocaína en el continente que vemos ahora mismo, pero Galicia en realidad solamente es el comienzo. Con el paso de los años, las rutas de cocaína también se extienden a otros lugares, por ejemplo, como Valencia o Andalucía, que durante décadas había sido la puerta de entrada del hachís procedente de Marruecos, y aún lo sigue siendo en realidad, por la zona de Gibraltar. Y sin embargo, como hemos visto también antes, España ya no es el principal punto de entrada de la droga de Europa, ni tampoco se reduce el narcotráfico a ese grupo reducido de cárteles muy grandes, sino que es un contexto mucho más amplio y con una entrada mucho más centrada en el norte de Europa, Amberes, lo que sea, ¿no? Ese ecosistema de narco ha cambiado y se ha hecho mucho más complejo. Bueno, vamos a seguir ahora con la cuestión de la droga y también pues intentando entender un poco qué está pasando aquí o qué factores explican esta situación, pero voy a ir a coger la libreta que tengo aquí detrás de mí, porque te recuerdo que ahora puedes conseguir nuestra maravillosa libreta del orden mundial con tu suscripción anual, y además te damos un 10% de descuento en esa suscripción anual con el código podcast. Tú metes el código podcast en nuestra web y te llevas, además de la libreta, un 10% de descuento. Y además he decidido hacer, como estamos en septiembre, estamos aquí haciendo cambios, retoques, maquillajes, he decidido que voy a leer comentarios bonitos que nos deja la gente que se suscribe, porque cuando te suscribes, un poco de contexto para quienes no son suscriptores, aunque deberían dejar de ser no suscriptores, tenemos una encuesta para que nos cuente un poco alguien que se suscribe, pues por qué lo hace, ¿no? y demás. Entonces, en los comentarios que hay, pues cada uno nos deja su opinión, nos cuenta un poco y tal. Entonces he decidido que voy a leer comentarios bonitos de gente, esto es gente real, lo juro, no como estos de la teletienda y demás, no, esto es gente verdadera que... Llamada en directo para hablar con Fernando Arancón. No se lo ha inventado Fernando. No, esto es gente real que existe. Los nombres no los sé porque no los preguntamos, a veces nos dejan el correo y se puede inferir por eso, pero en este caso no sé el nombre. Y nos dice esto, voy a leer el correo íntegro. Buenos días, eso está bien, empezar bien. Os conocí de rebote por un recomendados de Spotify y a los 5 minutos os convertisteis en uno de esos programas imprescindibles en mi semana. Esto es muy bonito. Sé que sois conscientes, pero nunca está de más recalcar las cosas buenas. Es un poco la idea de estos comentarios. En estos tiempos de atenciones efímeras, habéis conseguido que la gente se coma un podcast de más de 1 hora sobre la geopolítica del aceite de oliva y lo acabe con ganas de más. Me parece una locura. A nosotros también. O sea que... Drogaína es este podcast también. Es una droga más sana que otras cosas, pero es droga buena. Pero eso, el otro día hicimos, creo que lo comentaban en no sé cuál episodio, que hicimos récord de oyentes en la semana de la República Democrática del Congo. Sí. Es como, ¿cómo es posible que genere afición a lo internacional un podcast de 1 hora y media sobre la República Democrática del Congo? Pues ahí está el ejemplo y no es el fin del mundo. Sigo con el comentario. Valoro muchísimo vuestro trabajo y me parece imprescindible la existencia de este tipo de medios para que un país funcione como toca. Espero que el sistema de suscripciones os dé para seguir trabajando como lo hacéis. Por mi parte, no dejo de recomendaros a todo mi entorno para intentar sumar.
Gracias de nuevo por el trabajo y enhorabuena por el éxito. Pues muchísimas gracias a ti, suscriptor anónimo, porque no puedo saber quién eres por este comentario, pero sí, la idea es que precisamente esas suscripciones nos permitan seguir haciendo pues más episodios, otros tipos de podcast, porque al final tenemos, como he contado en otras ocasiones, muchísimas ideas en la cabeza, pero que no podemos llevar a cabo pues porque al final nos faltan recursos para poder hacerlo. Entonces, cualquier nuevo suscriptor, cualquier nueva suscripción nos ayuda a estar un poquito más cerca de eso. Así que te recuerdo que si tú también quieres apoyarnos, suscríbete con ese código podcast, 10% de descuento y la libretita, y así nos ayudas a avanzar. Esto es No es el fin del mundo. Regresamos a nuestra cuestión de drogaína, y es ¿qué ha pasado para que esto cambie? Te recuerdo, antes de la chapa publicitaria, que veníamos hablando de la conexión francesa, de cómo entran nuevos grupos, de cómo los colombianos se meten en Europa a través de Galicia, pero ha empezado a cambiar. O sea, el mundo ha cambiado y también los grupos de crimen organizado relacionados con el narcotráfico lo han hecho con ellos. ¿Qué ha propiciado que Europa sea ahora mismo un mercado en expansión tan atractivo para el narcotráfico? Hay muchos elementos que influyen en este cambio. Uno lo ha dejado caer Blas, que es que Europa es un mercado mucho más seguro y rentable para los narcotraficantes, porque a diferencia de Estados Unidos, donde las grandes incautaciones de droga y la detención de importantes capos han sido recurrentes, a pesar de que sigue siendo un problema para Estados Unidos, en Europa la lucha contra las drogas no ha sido tan agresiva, ¿no? Depende también mucho de cada país, pero en general no se puede comparar. Y es que el narcotráfico no ha representado históricamente una amenaza tan importante para la seguridad en Europa como sí lo ha hecho en América. Sí. Y como resultado, los Estados europeos y sus fuerzas de seguridad han destinado más recursos a combatir otros fenómenos, por ejemplo el terrorismo, sí. Y no tanto al narcotráfico. Y esto ha dejado un terreno fértil para la penetración del narco en el viejo continente. Otro factor esencial son las ventajas logísticas que ofrece Europa. Porque si lo pensamos, en América Latina, por ejemplo, existen dificultades para obtener precursores químicos de alta calidad, como por ejemplo el permanganato de potasio. De potaxie. Las potaxies. Las potaxies. Las potaxies. Bueno, no vamos a ir por ahí, pero... Alba se ha roto ya. Sí, de repente me ha venido todo la reina puchaina, las potaxies, claro. Y no puede ser. Bueno, y este bueno, no lo voy a decir otra vez. Que somos de letras, hombre, dilo, no lo voy a decir reconócelo, somos de letras. No sé qué de potasio. Algo de potasio es fundamental para obtener la cocaína, ¿vale? Es con lo que se procesa. Perdona a todos los químicos que nos están escuchando. Pueden ser plátanos, que también tienen potasio. O sea... No. En cambio, en los países europeos se puede llegar a obtener estas sustancias químicas a través de productoras legales, ¿no? Es más fácil acceder a ello. Entonces, estados como Países Bajos tienen los productos, los puertos y la red de infraestructuras necesarias para la producción y distribución de la droga. Esto que comentábamos antes de que Europa también se ha convertido en un paso intermedio en esa cadena de producción. Claro. Y esto también favorece que los proveedores, en vez de transportar a Europa este producto final, envían la pasta base de cocaína. Sí. Entonces, bueno, pues eso también lo abarata. Claro, en cierto falta esa sentido. transformación que señalabais antes, que ya en Países Bajos ya hay laboratorios que reciben eso y lo transforman en la coca final. Claro, y esto permite que en el caso de que haya una incautación, las pérdidas económicas sean inferiores. Entonces, bueno, pues los narcos salen ganando, definitivamente. Claro. De Ultimate Coca. Sí, qué listos. En vez del croissant ya ordenado, traes la masa y luego ya aquí la fabricas, ¿no? Como la barra precocinada, la barra de pan. Los colines. Bueno, perdón por la frivolidad, pero bueno, hay que reírse un poco. También esto que comentaba Alba explica por qué Amberes y Rotterdam precisamente son los puertos más importantes de entrada de droga a Europa. No solamente ofrecen unas conexiones ideales con el resto del continente, porque es que están muy bien conectados, sí. También, al ser los puertos con más tránsito de Europa, es más fácil que la droga quede camuflada en los contenedores y eludar los controles de la autoridad portuaria, porque al ser tan grandes, es que no hay ningún sistema todavía inventado que sea capaz de mirar todos los contenedores uno a uno sin que eso implique parar por completo el puerto durante días. Eso ¿no? te iba a decir, que sistema hay que revisar todos los contenedores. Claro, y es que eso es imposible, claro, es imposible, porque tarda en salir un contenedor el coste sería enorme, ¿no? Claro. No se puede hacer, ¿no? Entonces, eso permite, bueno, pues que se camufle mucho mejor la droga, a pesar de que también decíamos antes que a veces para eludir los controles también utilizan otros puertos secundarios, bueno, pues para desviar también y tener más balas, básicamente, ¿no? Más allá de las ventajas logísticas, también otro punto esencial que ya hemos apuntado antes es que ha aumentado la demanda de drogas. Si aquí se quiere más droga, pues también se trae más
más, ¿no? Evidentemente. Claro. Cada vez hay más consumidores europeos de cannabis, cocaína o éxtasis, y el consumo creciente de esas sustancias alimenta, bueno, pues que la producción también aumente y por ende también se expanda el mercado de la droga en Europa, ¿no? ¿Y por qué aumenta el consumo de droga en Europa? Bueno, pues hay varias razones que se pueden explicar. En primer lugar, ahora es más barata que antes. El abaratamiento de los costes de producción de cocaína y la proliferación de drogas sintéticas reduce su precio, evidentemente, y hace más accesible la droga a, bueno, casi todo el mundo, básicamente, ¿no? Sobre todo drogas sintéticas que son más baratas, que la cocaína puede llegar a ser más cara, ¿no? Pero hay otras que son más. Bueno, era por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos con el fentanilo, que lo mezclan con coca porque el fentanilo es muy barato y alguien se mete, por ejemplo, coca pensando que es solo coca y le mete un zurriagazo el fentanilo que se lo carga. Y mucha gente muere de sobredosis por eso. O se engancha lo que no quiere engancharse. Justo lo comentábamos en el capítulo del fentanilo, que eso era uno de los problemas, que ahora se utiliza como complemento, como mezcla de otras drogas, y de repente tienes unos problemas de sobredosis de fentanilo de personas que no sabían que se estaban metiendo fentanilo. No, y que te mata, es que es una sobredosis de fentanilo y te vas al otro barrio. Bueno, si decíamos que el primer factor es que es más barata, también hay un factor que es que hay más droga disponible. No solamente es que sea más barata, es que también hay mucho más que puedas comprar, ¿no? Porque cada vez es más sencillo transportarla y camuflarla, con lo cual entra más en el arma, básicamente, ¿no? Y la tercera razón es que no existe una percepción del arma tan grande a nivel social como sucedía en los 80 con la heroína. Es una cosa que yo recuerdo siempre de mis padres, que nos hablaban de sus años de juventud, ojo con la heroína, que se llevó mucha gente. Yo no recuerdo ni pienso que ahora la gente tenga esa percepción del arma como tenían antes la generación anterior, seguramente, ¿no? Yo creo que eso no es tan grave. También hay como mucho consumo de fiesta y demás, la percepción es diferente porque no parece tan grave, ¿no? Porque ya no hay que meterse una jeringuilla para drogarte. Con una pastillita pequeña de M ya llevas el chupinazo en la fiesta, ¿no? Entonces parece que es como más lúdico, más fácil y más accesible. Y sobre todo menos agresivo. A mí este último punto me parece súper interesante porque esa imagen del miedo a las drogas, que también en cierto sentido es lo que previene que las consumas, de repente es algo que eso se vuelve lúdico, se vuelve más accesible, se vuelve pues como menos peligroso, ¿no? Esto no me va a matar, y en la heroína en los 80 te mataba. Entonces ese cambio de chip... Aunque también mata en realidad, pero parece menos peligroso, ¿no? Por supuesto, pero claro, no era como una forma tan clara y tan agresiva tal vez. Y o quizás ya no está adscrito, no se percibe como adscrito a un fenómeno marginal de clases bajas, sino gente, bueno, de cierto perfil económico, porque al final para drogarte hace falta dinero, eso está claro. Y entonces, claro, si lo tomas de fiesta o en entornos socioeconómicos medio altos, pues claro, ya no es algo marginal o un tabú o que se vea mal desde un punto clasista, sino que es como, bueno, algo lúdico, algo que te da a veces hasta cierto estatus, en fin, que es un fenómeno que ha cambiado mucho en relación a los 80, sociológicamente hablando. La droga sigue siendo la misma, lógicamente. Claro, y además aquí, hablando de factores socioeconómicos, también hay otros que, relacionado con esto, que han alimentado esta penetración del narcotráfico dentro de Europa. Por ejemplo, pensemos en dos acontecimientos clave en los últimos años. Uno es la crisis económica de 2008 y la crisis migratoria de 2015. La crisis de 2008 provocó el empobrecimiento de muchas familias europeas y la precarización de los servicios públicos. Y las medidas de austeridad aplicadas durante aquellos años redujeron la capacidad de asistencia social de los Estados europeos y recrudecieron las condiciones de vida de millones de personas. Sí. Por su parte, la crisis de refugiados propició la llegada de multitud de migrantes y refugiados a los países europeos. Y un ejemplo claro es Suecia, ¿no? Suecia fue uno de los países que más solicitantes de asilo recibió en aquellos años. Sin embargo, pese a ese enfoque pro-inmigración en la teoría, la mayoría de ellos terminaron segregados en suburbios de las grandes ciudades, que esto pasa mucho en Europa, ¿no? Una política de ghettificación. Sí. En un contexto, unimos estas dos cosas, en un contexto de desigualdad creciente, estos inmigrantes encontraron numerosas barreras para la integración en el trabajo, el aprendizaje del idioma o la escuela, y con ello se crearon guetos marginales en donde la proporción de personas en riesgo de pobreza es más del doble que la media nacional. En esos guetos, la proliferación del crimen organizado ha sido mucho más factible y las pandillas, claro, han extendido su influencia en lugares donde el Estado ni está ni se le espera. Y eso también ha hecho que sea más sencillo reclutar a los niños y a los jóvenes de estos barrios. Por lo tanto, con una pauperización progresiva de distintos segmentos de la sociedad, vemos que se penetra más fácil en estos mercados ilícitos porque son más atractivos, porque son, bueno, pues generan una cantidad de dinero importante que puede ser una solución para muchas familias o para gente que no ve otra salida, ¿no? Entonces, pues también tenemos este factor socioeconómico que es importante tener en cuenta. Sí, además, también recuerdo que en esos años de la 2015, que también hubo un claro auge del terrorismo yihadista en Europa, se apuntaba a esos factores socioeconómicos como causas de la radicalización. Al final tienes guetos de personas que vinieron a tu país
pues X año o hace X tiempo, a veces segundas o terceras generaciones, que has pasado de esos barrios porque no hay ni servicios sociales, ni políticas activas, ni de empleo, ni de educación, ni nada, les tienes ahí abandonados y llega un punto en el que alguien instrumentaliza ese descontento, pues al final que básicamente no haces nada con tu vida y te puede meter en el mundo de la droga para pasar droga o para hacer Dios sabe qué, o te puede captar para un grupo yihadista. O sea, que y de hecho no es infrecuente que ambos mundos se mezclen porque es bastante habitual, o al menos no es raro, que gente que se dedicaba, por ejemplo, al trapicheo de droga, menudeo en la calle y tal, acabe siendo reclutada para inmolarse, por ejemplo, si no recuerdo mal, y esto igual me lo podéis corregir, pero la gente que atentó en Bataclan en París, algunos de ellos eran los típicos chavales que están todo el día fumando porros y que se dedican a trapichear por su barrio. Antecedentes de drogas. Claro, o sea, que no es que sean grandes capos, pero bueno, pues se busca la vida igual en la droga que en el yihadismo, ¿no? Y luego, a su vez, muchos de estos grupos terroristas también se aprovechan del tráfico de drogas supuesto. para financiarse. También. El caso más excepcional es Hezbollah, que tiene una división, por así decirlo, una rama de crimen organizado y de tráfico de drogas. También, pero, ¿no? Daesh también sí. se financiaba con... O sea, que estos mundos ilícitos muchas veces están entremezclados entre sí. ¿ETA llegó también a tener alguna relación con los narcos? Eso ya me pillas un Pues poco. eso ya no lo creo sé. que no tanto, pero bueno, puede que haya algún caso, pero creo que no tanto. No sé si me suena que, a lo mejor, no que ETA traficara con droga, pero sí me suena que sí que ayudaron a narcos colombianos a aprender a manejar coches bomba, por ejemplo. Hubo una colaboración ahí. Sí. Bueno, y etarras sí que iban a países latinoamericanos a entrenarse y aprender. Eso claro. es. Sí, eso sí que ocurría. Pero luego no lo pensemos solo en relación con guetos de, sobre todo, población migrante o descendientes de migrantes, sino también regiones muy pauperizadas. O sea, el caso del sur de España es muy claro. Tenemos unas provincias con una de las tasas de paro más altas y ahí es donde precisamente pues también nacen estas opciones y donde también se tejen estas redes de narcotráfico, porque se ve como una opción muy clara, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a eso porque, bueno, esto que comentábamos, ¿no? El factor socioeconómico creo que es uno de los más evidentes. El crimen organizado, ya lo habéis apuntado, se extiende en aquellos lugares donde el Estado no llega y donde la población es pues más vulnerable económica y socialmente. Al final la gente se busca la vida y si el Estado no le da unas soluciones, si se lo da a otro grupo, pues al final, oye, mira, hay que comer todos los días. Y esto lo hemos visto en América Latina, por ejemplo, en países como Colombia o El Salvador. A propósito de Colombia, que sale aquí el nombre, estáis hablando mucho de Europa, pero es evidente que estos cambios en el narco europeo también han influido en otras zonas del mundo. ¿Cómo ha impactado esa situación en los países de origen, el cambio de interés en el narco europeo? No sé si ha habido cambios sustanciales aquí. Y también al revés, que cambios allí también provocan que aumente también aquí el narco en Europa, ¿no? Y uno de los elementos que explican seguramente el aumento del narcotráfico en el continente es el cambio que también se ha vivido en la zona de origen de producción, el centro ahora mismo en Colombia, porque en los últimos años ha habido un hecho determinante que ha sido el acuerdo de paz de Colombia entre el gobierno colombiano y las FARC, la principal milicia guerrilla colombiana, en 2016, que acuerda, bueno, pues ese alto el fuego y esa paz, ¿no? Es verdad que luego con muchos matices, porque ha habido guerrillas que han retomado la guerra. Se han extendido y demás, sí, o siguen un poco. Pero el grueso de la guerrilla de las FARC digamos, abandonó las armas y esta guerrilla, antes de ese abandono de armas, controlaba hasta el 40% de la producción de cocaína en el país. Oh, Dios. En el mundo, perdón. Colombia es verdad que es el principal productor, pero encima... Era casi el grupo mayoritario. Era casi un monopolio de la cocaína a nivel mundial, ¿no? Claro, en el momento que las FARC desaparece, se desarticula, se crea un mercado libre mucho más diverso y más competitivo. Lo que antes mencionábamos de cuando vas a por un cártel y te lo cargas, los demás se aprovechan, ¿no? Y ganan terreno. Una herencia gigantesca, claro. Claro, esa hidra, ¿no? Que le cortas la cabeza y ya salen muchas más, ¿no? Sale la competición entre varios grupos diferentes que producen cocaína, lo que ha alimentado la descentralización del narcotráfico y que ese narcotráfico se relocalice en otros lugares de Europa y también de América Central, como Guatemala, Honduras, así también pues como Perú, Ecuador, otros países que también hemos mencionado antes, ¿no? Al mismo tiempo, actores europeos como la mafia albanesa o los clanes serbios han visto ahí una oportunidad y han aprovechado el contexto de atomización de los clanes colombianos para aumentar su influencia en el país. Y además también hay factores geopolíticos que llevan a entender esta expansión del narcotráfico en Europa y uno de ellos es la crisis de seguridad que vive, por ejemplo, el Sahel, que antes mencionábamos, ¿no? antes, sí. En la medida en que los países del Sahel son países totalmente desestabilizados, prácticamente sin Estado realmente que funcione, pues esa debilidad se aprovecha por grupos criminales para, bueno, pues penetrar por esas fronteras porosas. Los albaneses dicen, mira, otro sitio al que viajar. Qué bien, qué fronteras más estupendas. Países bloqueados. Anda, mira qué bien. Claro. Corrupción, falta de fronteras, falta de seguridad. Y todo eso facilita la entrada de droga a Europa por esa ruta africana que antes explicaba Alba. Y todos estos cambios y todas las razones que habéis apuntado, ¿qué impacto está teniendo? O sea, ¿qué impacto está teniendo en la propia Europa ese aumento, esa mayor influencia del narcotráfico?
Este auge está teniendo un impacto muy diverso, ¿no? Pero lo primero de todo plantea un reto enorme para la salud pública de los países europeos, eso para empezar, ¿no? Sin embargo, donde se ve de forma más evidente ahora mismo es en el plano de la seguridad. O sea, tenemos ese problema de salud pública que igual pues, no nos resulta tan claro como con la crisis de la heroína, que era ahí tal vez de una forma como muy flagrante, y nos centramos más en esas razones de seguridad, ¿no? Y bueno, pues la mayor presencia del crimen organizado se está incrementando la violencia en países pues, como Suecia, Países Bajos o España. El caso sueco es muy notorio porque en los últimos 10 años se ha convertido en el país con la segunda tasa de homicidios con armas de fuego más alta de Europa, que tenemos la idea de Suecia como un país, pues eso, súper seguro. Y muy tranquilo, que no tiene por qué pasar nada en Suecia. Pues están a tiros todo el día. Y claro, y de repente vemos este tipo de datos que nos chocan un montón, ¿no? De hecho, los ataques de este estilo se han vuelto recurrentes. Sin embargo, te diría que el mejor ejemplo de este fenómeno es Países Bajos, que ha sido un país que hemos mencionado mucho y es por algo. Sí. Y es que este país ha experimentado una ola violenta del crimen organizado desde que en 2012 varios clanes de la macromafia se declararan la guerra por el robo de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes. Que también está esta idea, ¿no? Que también lo veíamos mucho en América Latina, de repente guerras entre narcos y eso dispara la violencia y la inseguridad en un país. Bueno, pues también se está replicando en países como Países Bajos. Moraleja, no le robes 200 kilos de cocaína a un narco. Al clan si te encuentras 200 kilos de cocaína en un puerto, déjalos donde están. Claro. ¿no? En ese tipo de cosas. De alguien será. Claro. Alguien lo habrá dejado ahí por algo. No lo toques. Desde entonces se han producido centenares de asesinatos por encargo que incluyen ajustes de cuentas a la luz del día, ataques con bombas y ejecución a periodistas. O sea, hay unas tasas de muerte de periodistas en Países Bajos bastante notorias y preocupantes. Tanto es así que el pasado enero la alcaldesa de Ámsterdam afirmó que Países Bajos corría el riesgo de convertirse en un narcoestado. Mejor un poco excesiva la alcaldesa. Igual un poco agorera, pero bueno, que sí que tiene una crisis importante de seguridad en el país. Que ellos ya han hecho un poco ahí la alerta de canario en la mina de que esto puede ocurrir en otras zonas y que sobre todo lo importante es que ningún estado, por pacífico que lo veamos, es inmune a este tipo de cosas, que esto en cuestión de unas décadas se te puede descontrolar. Y aquí, o sea, ¿por qué Países Bajos está siendo ese país donde el narco está teniendo más impacto en la seguridad? ¿Qué ha pasado allí para que, precisamente se descontrole? O sea, no sé, yo creo que aquí todos tenemos esa imagen de que vas a Ámsterdam así, todo tranquilo, sus molinos, su bicicleta, sus tulipanes y ya está. Pero también tenemos la imagen de Ámsterdam, Fer, como esa ciudad liberal con las drogas, en la que se podía o se puede fumar cannabis fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces, aparte del factor que ya hemos mencionado mucho de la posición geoestratégica que tiene Países Bajos como entrada a nivel portuario en Europa con Rotterdam, también está el factor de esa cultura que tiene Países Bajos con el tema de la droga, ¿no? Sobre todo con la droga blanda. El día pequeña anécdota, porque yo estuve de Erasmus en La Haya, el día del Grande de Holanda, el día de Holanda, es el cumpleaños del rey. ¿Vale? Es la festividad de... Van todos de naranja vestidos, van todos de ¿no? naranja y sacan todos los barcos a los canales y es pues una festividad así muy curiosa. Y los coffee shops, que es donde se vende cannabis, sacan como un puestito con todos los cogollos a la calle. Entonces tienes el puesto de las pulseras, el puesto para comprarte pues cualquier, pues un kebab o lo que sea, y el puesto del cogollo de cannabis. Claro, primero el cannabis y luego el kebab, ¿no? Claro. Entonces es muy curioso de ver... Para que el pH no se desequilibre. Es muy curioso de ver cómo es parte de los puestitos de un mercado de una feria, pues también tienes eso en el día Salchipapas, ¿no? Sí, en el día grande de Países Bajos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo empieza esta política tan favorable, tan liberal con las drogas en Países Bajos? Que parece que es de siempre y en realidad no. Esto empieza en los años 70 y en particular en el año 76 con la aprobación de una cosa que se llamó la Opium Bet. No sé si lo he dicho bien, Alba, creo que... Seguramente tenga una por ahí porque todo el neerlandés es muy como... Como el acento de Madrid del Sur, que siempre hay que meterle una J. Puede ser. Wow. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero yo qué sé, igual tiene llamémosle ley del opio o ley del opio al final, con la J al final, que establecía una separación entre las drogas duras y las drogas blandas, ¿no? Ahí ya ves un factor. Pensemos que Países Bajos ha sido, como decía, históricamente un país muy liberal en el plano social y en aquel momento el movimiento hippie además estaba en su apogeo, años 70, así que la ley del opio establece cierta tolerancia hacia la marihuana y el hachís, que se consideran drogas blandas, ¿no? El problema es que esto genera lo que se conoce como el problema de la puerta trasera. De puerta para afuera, digamos, de cara al público, se permite vender pequeñas cantidades de marihuana,
pero para que esas cantidades de marihuana lleguen al público hace falta traerlas de forma ilegal al país por la puerta trasera, ¿no? Claro. Y ahí es cuando empieza a entrar el narco. Que la marihuana no crece en las aceras, hay que traerla y si no legalizas esa entrada, pues tiene que entrar de manera Y sobre todo ilegal, que con el consumo que había, por pequeño que fuera a nivel individual, tienes que abastecerlo con un montón de entradas Sí, ilegales sí. que vienen del extranjero, ¿no? Y ahí es cuando empieza el problema a formarse, ¿no? La tolerancia hacia las drogas blandas fomenta el lucrativo negocio de las drogas duras, ¿no? Pues te pasas al otro también, y eso permite que figuras como Ridwan Taghi, que es uno de los líderes de la macromafia, pudieran expandirse con la cocaína y con el hachís que entraba en Europa desde Marruecos. Tanto Suecia como Países Bajos son también el reflejo de otra tendencia muy vinculada con el crecimiento del narcotráfico en Europa, y es la dependencia económica que genera en aquellas zonas más marginales y empobrecidas. Claro. Esto también lo vemos en España, pues esto lo que comentábamos, ¿no? Pues la línea de la Concepción, Barbate, que son dos de los focos clásicos del narcotráfico en el país, tienen las tasas de desempleo más altas en España entre los municipios de más de 10.000 habitantes. Y entonces este paro y la falta de expectativas para encontrar un empleo hacen que su población se ponga al servicio de los narcos, que ofrecen dinero fácil a cambio de trabajos asequibles. Claro. Por ejemplo, los aguadores que vigilan a las fuerzas de seguridad cobran 1.000 euros por noche. Estos son los que avisan si viene la Guardia Claro, Civil. justo. Y luego los estibadores pueden llevarse entre 4.000 y 5.000 euros por descarga, y los conductores que llevan la droga hasta la guardería, que esto es como la guardería de la droga, es un concepto, Los almacenes, en realidad. los almacenes, Sí. pues pueden hasta cobrar 15.000 o 20.000, y esto genera dinámicas que son muy difíciles de revertir porque pueden vivir familias enteras. Claro, en una zona que es pobre y que no tiene un empleo formal ni una economía formal muy desarrollada. Entonces, claro, pues 5.000 pavos, 10.000, 15.000, 20.000, es que vives un año entero con... Y también incentiva con eso. la tolerancia de toda la población hacia el narco, porque claro, si tu familia, aunque tú no te dediques a eso, tu familia vive de eso, pues a lo mejor tienes menos incentivos para chivarte a la policía si has visto algo raro, Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Al final, Claro. toda la población tiene cierta connivencia, como mínimo, no sé si tolerancia con el hecho Bueno, de... es lo del que narco. decíamos, que si el Estado desaparece, esta gente riega de dinero una zona entera para generarse su propia red de seguridad, que nadie se chive, que nadie te delate, que Eso nadie es. te traicione, porque al final, ¿qué? Inyectas un montón de dinero a una economía que no está haciendo la economía formal, claro. Aquí además hay otro factor extra en esta región, que es la cercanía en la frontera con Gibraltar, que es un territorio que ha servido históricamente para el lavado del dinero gracias a sus ventajas fiscales. O sea, añades un elemento extra que, bueno, pues favorece que florezca el narcotráfico en toda la zona del estrecho. Y luego está la cara de cómo se relaciona esto con el Estado, con las autoridades estatales, que es la corrupción, ¿no? Y en Sí. España, por ejemplo, el ejemplo muy conocido es Galicia, que es la relación que establece los principales traficantes de la región con los líderes políticos gallegos. Algún ejemplo famoso hay por ahí. Sí, fotos en un Eh, yate y tal. sí. Gente, sí, gente exactamente. con Cosas algunas que pasan. fotitos. Gente que tiene amigos que tienen yates. Esa corrupción no solamente afecta a figuras de renombre, sino también, y sobre todo en realidad yo diría que es más importante, que se inserta en todo el sistema. Jueces, funcionarios, policías. A quienes tienen que luchar contra eso. Claro, es Claro. precisamente a quien el narco tiene más interés en comprar, Claro, ¿no? Para que no te claro, persiga, ¿no? claro. Sin ir más lejos, hace solamente unos días se abrió un juicio oral en Mérida, en Extremadura, contra la brigada antidroga de la Policía Nacional de esa ciudad, que, bueno, pues en vez de ser antidroga, era más bien pro-droga, Pro-droga. básicamente, ¿no? Decía sí a las drogas. Decía así, como Maradona. Esta gente, pues ahora ya en serio, colaboraba con varios traficantes de la zona a cambio de beneficios económicos, ¿no? Pues hago la vista gorda, me llevo una tajadita de esto y, bueno, pues gano más dinero, ¿no? Acordaos también de, por ejemplo, hace 3 años, en 2021, se destapó una investigación contra el narcotráfico sueco que involucraba nada menos que al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella. Esa historia es loquísima. Esa historia es también para hacer otro podcast sí, casi. sí, o sea, sí. Tremebunda. Y Marbella también se ha mencionado ya en este episodio varias veces como esa ciudad internacional que atrae a fortunas tanto legales como ilegales, ¿no? Hay mucha gente Sí, por ahí. hay tiroteos, queman coches, o sea, que pasan cosas. Sí, pero luego GTA es Marbella como- no hay, Fer. Es un poco así, sí, es GTA Marbella, sí. Sí, pero luego es la cuna del turismo y del bienestar y de la playa y de, no sé, es un contraste curioso. El glamour, las playas, los yates también La atraen jet a... Exactamente, ¿no? Sí. Pero si hay 2 lugares en Europa donde perdura esa relación entre el narco y el poder político, son sin ninguna duda Italia y los Balcanes, hablando como mínimo de Europa Occidental. Ya la URSS y esa zona pues es un tema aparte. De hecho, el pasado octubre, más de 200 personas fueron condenadas en Italia por sus vínculos con la 'Ndrangheta, con la mafia calabresa. Y entre ellos estaba un senador de Forza Italia, el partido de Berlusconi. O sea que es gente de un Esto nivel bastante alto. Pringa a todo el mundo, claro. En los Balcanes, también, por cierto, Berlusconi, no sabemos si habrá tenido alguna relación con esta gente, pero vamos, que gente de su entorno tenga también Sí, relación con el narco, sí. no extraña tampoco. No sería como, ¡hala! ¿En serio? Qué sorpresa, con lo íntegro que era este señor. No.
Y en los Balcanes, el caso más conocido de los últimos años lo tuvimos en Serbia con el jefe de la policía, Ivica Dačić, que fue acusado de corrupción tras ser grabado 2 veces con un capo del narco. Y, spoiler, Dačić no ha sido condenado y, de hecho, hoy es el ministro de Interior del país. Vaya, por Dios. Bueno, todo tiene... Ha ido para arriba, en vez de para abajo. Todo tiene premio en esto. No, pero es interesante, esto también puede quedar para otro episodio, toda la cuestión del debate sobre la legalización del cannabis, ¿no? Que creo recordar, además, en Uruguay también se permitió la legalización y eso dio pie a un aumento del crimen organizado en el país. O sea, que al final, bueno, la legalización del cannabis es un debate que está en muchos países, pero también es cierto que muchos países han tenido como un poco la resaca, por así decirlo, de que permitir eso, al final generar un mercado legal, le pasa como a Países Bajos, que te incentiva a que haya todo un mercado ilegal que lo abastezca. Entonces, bueno. Como que no es tanto, claro, esto ya es otro tema, ¿no? Y es un debate muy complejo en el que creo que tampoco nos vamos a meter en profundidad. No soy el día. Pero sí que creo que también es la idea de no es solo legalizarlo, sino cómo lo legalizas. Claro. Y también igual, no solo ilegalizarlo, sino también cómo lo ilegalizas o qué medidas estableces. No, y creo que además este episodio está muy bien para entender la complejidad que supone un fenómeno absolutamente transnacional como es la cuestión del narcotráfico. O sea, es que aquí hemos metido grupos terroristas, estados fallidos, historia de hace décadas, políticas de... O sea, que es un fenómeno muy, muy complejo, que no es simplemente que un camello te venda en una esquina un gramo de coca, sino que, jolín, hay unas dinámicas que tienen un alcance completamente para planetario. comprar la coca del camello en tu calle tiene que haber pasado una cantidad de cosas antes que eso. Y a nivel internacional, brutales. Y cortar eso es complicadísimo, en realidad. Claro. Y todo este cóctel de inseguridad y corrupción, que lo vemos en Europa, también me lleva a pensar en las secuelas políticas que puede dejar eso en los países europeos. Suecia, en Países Bajos, por ejemplo, incluso en la zona de Cádiz o del campo de Gibraltar. ¿Es el auge del narcotráfico ahora mismo una amenaza para nuestros sistemas democráticos? Por supuesto, porque en los últimos años, si nos vamos a países de América Latina como El Salvador o Ecuador, estos nos han enseñado cómo la lucha contra el crimen organizado puede impulsar un retroceso de los regímenes democráticos. Claro. O sea, va un poco de la mano, porque al final el aumento de la violencia y de la corrupción alimenta el descontento del electorado con el sistema por su incapacidad para contener estos desafíos. Y este escenario ofrece un caldo de cultivo ideal para la difusión de discursos populistas de derechas que apelan a la securitización de la lucha contra las drogas y a la mano dura contra el narco y la corrupción. Entonces, bajo el pretexto de una emergencia nacional, estos líderes pueden verse tentados a actuar de forma unilateral y a pasar por encima de los contrapesos democráticos para avanzar progresivamente al autoritarismo. O sea, es decir, yo lucho contra una amenaza de seguridad, pero todas las medidas que tomo pues son profundamente antidemocráticas, ¿no? O pueden saltarse todos esos checks democráticos. Y que la mano dura no necesariamente funciona. Claro. Puede ser parte de la solución, pero desde luego nunca la única. Y sin embargo, con apoyo masivo de la población. El Salvador, Claro. por ejemplo, es muy popular Bukele, a pesar de que se carga la democracia, porque está consiguiendo parar la violencia en el país. Entonces, es un poco un acuerdo con el diablo, ¿no? Es difícil de gestionar. Sí, es una dinámica compleja, ¿no? Y luego, desde luego, la proliferación del narco incentiva a los líderes democráticos a actuar, pues eso, sin rendir cuentas y adoptar medidas que pueden ser lesivas para los derechos humanos y para el Estado del Derecho. Y en relación con esto, la expansión del narco también incentiva la difusión de los discursos antiinmigratorios. O sea, todo este análisis que hemos hecho de relacionar con esta ola migratoria y de ver cómo en los guetos es fácil que estos problemas proliferen, pues al final también puede incentivar a quedarnos con un discurso simple y decir, bueno, pues es que esto es culpa de todos los migrantes que vienen. Claro, los inmigrantes trapichan con droga a la calle. Claro, pues, y hombre, entonces no. pues esto no es así, ¿no? Y es muy fácil que los partidos sobre todo ultraderecha, usen esta premisa para vincular el peligro del narcotráfico con la inmigración. Esto está pasando ya, Sí. precisamente en Suecia y Países Bajos. En 2022, los demócratas de Suecia, que aunque se llaman así, son la formación ultraderechista de ese país. No... Sí, es un poco cuando ves República Democrática de no sé dónde. Bueno, de pues Corea. son unos tiranos del al copón. revés. Bueno, pues esta gente, que además fue la fuerza conservadora más votada en esas elecciones de 2022, permitió la creación de un gobierno de derechas bajo la promesa de poner fin a la violencia de los narcotraficantes, ¿no? Ellos votaban a favor de ese gobierno con la condición de que se fuera más duro con el tema del narco. Y no ha pasado tampoco. Y para ello han tomado medidas como la creación de zonas de seguridad. ¿Esto qué significa? Pues que desde abril la policía sueca puede designar como zona de seguridad cualquier área en la que considere que hay algún riesgo de violencia inminente, y en ese área puede detener y registrar a cualquier ciudadano que se encuentre dentro de esa zona,
que es algo que normalmente no se puede hacer, porque tienes que tener algún indicio de delito claro. para parar a alguien, ¿no? Pues no, como estás dentro de la zona que yo he decidido que es peligrosa, te detengo, potencialmente te registro, sospechoso. ¿no? Claro, es que eso además te genera un precedente que luego se puede aplicar a cualquier otro tipo de cuestión que se considere de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí al paso a que sea una manifestación contraria pues a las políticas del gobierno, por ejemplo, decimos, bueno, aquí las cosas de libertad de expresión no nos afectan tanto. Es una puerta abierta a cosas muy, muy chungas, muy peligrosas. Y Países Bajos, que es el otro ejemplo que hemos puesto varias veces ya, el pasado mes de noviembre ganó las elecciones el ultraderechista Geert Wilders y además se impuso de forma muy clara con un discurso hostil contra los inmigrantes y en particular además contra los musulmanes. O sea que esto ya vemos que está calando de forma muy evidente en toda Europa occidental. Geert Wilders es el del pelo oxígeno, para quien tenga una referencia. Se corta el pelo en la misma peluquería que Boris Johnson y Donald Trump. Sí, o que el tipo ese de Estonia también, tremendo personaje. Bueno, ya para ir terminando, también quería lanzaros como la gran pregunta de este episodio. En parte ya la habéis contestado, ¿no? De si creéis que hay una crisis del narcotráfico en Europa, y si es así, que ya, pues, plot twist sí. Ahora, si decimos que no, te quedas roto. Bueno, hay que borrar todo lo que hemos empeorar. hecho. Claro. Saludamos y nos despedimos, ya está. No, pero si es así, si hay una crisis del narcotráfico en Europa, ¿qué futuro le vaticináis al narco en este continente? Y también, bueno, un poco cómo podemos ponerle freno desde los estados. A ver, hemos dicho que sí que hay una crisis, pero en realidad es difícil determinar si podemos hablar de crisis, ¿no? Porque, bueno, pues es una palabra igual muy fuerte, claro, ¿no? Y ahora mismo su dimensión real es imposible de conocer. Entonces, puede que tengamos una situación de aumento del narcotráfico y puntos de seguridad y de bueno, puntos inseguros muy claros, donde claramente es un problema, pero a nivel continental general, ¿hasta qué punto claro, que esto que tiene es una crisis, focos ¿no? muy claros, identificados y evidentes, ¿no? Claro. Igual sí que podríamos hablar de crisis si esos focos se multiplican, o si de repente empezamos a ver que esos problemas de salud pública se hacen muy evidentes. Pero bueno, esto es un debate desde abierto. luego, en países como Suecia, Países Bajos, tienen un problema de primer nivel. Justo, y nosotros en partes de España tenemos un problema también. Claro. Y luego lo que sí que está claro y lo que queda claro hablando de esto en este episodio es que está ganando peso, ¿no? Hay más rutas, más cantidad de drogas y más consumidores. Por tanto, independientemente si estamos ante una crisis o no, sí que nos encontramos ante una amenaza creciente que va a tener profundas implicaciones para Europa, tanto a nivel político y de seguridad como en el ámbito de la salud pública. Así que hay que conocerla y hay que estar atentos, ¿no? Sí. Si nos preguntamos si los países están preparados para contener esta amenaza, pues la respuesta es más clara y es que no, al menos no por sí solos. Y en los últimos años el narcotráfico se ha ido consolidando como un fenómeno transnacional con una multiplicidad de actores que cooperan en diferentes partes del proceso y con una capacidad de adaptación gigantesca. Es que esto es un problema que, bueno, incluso países que llevan muchos años con este problema, pues se dan cuenta que tampoco es fácil hacerle frente. Aquí el Estado va por detrás, también es importante recalcarlo, que la policía o quien luche contra esto siempre va a ir un paso por detrás de los narcos. Porque además tienen muchísimo dinero. Es que no solamente es que el negocio es muy lucrativo y con ese dinero puedes pagar narcolanchas mucho más potentes que las que tiene la Guardia Civil, para empezar. Y en esto también, pues relacionado con esto del dinero y las capacidades, otro peligro es que va a ser todavía, bueno, pues va a ser un problema todavía mayor a medida que se introduzcan las nuevas tecnologías, nuevos métodos de transporte, la digitalización en el negocio del tráfico de drogas, que es algo que ya hablamos en el episodio más general que hicimos de la geopolítica del narcotráfico. O sea, por tanto, cualquier enfoque estrictamente nacional va a ser inútil, va a hacer falta una coordinación, en este caso a nivel europeo, para, bueno, pues para luchar contra este problema que vemos que cada vez es más notorio. ¿No hay ya por ahí como globos de la droga? Como que tú mandas un WhatsApp y te lo llevan a tu casa. Eso pasaba en la pandemia también. Sí. Y ha seguido, ¿no? Sí. Ahora ya es mucho más fácil que nunca comprar droga sin salir de tu casa. Ya no se lleva lo de las zapatillas colgadas en un cable a través de los cordones. Ya no hace falta. Esto ya es muy de modé. Bueno, yo coincido con lo que decía Alba. Si no estamos todavía en la crisis del narcotráfico con mayúsculas, creo que sí que estamos en un momento de amenaza cada vez mayor y preocupante, ¿no? Porque además la demanda sigue creciendo y no hay ningún atisbo de que esto vaya a bajar. Al contrario, parece que va a subir. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? A mí me preocupa sobre todo la parte de las drogas sintéticas, porque son muy atractivas, parece que son menos peligrosas. La percepción que hay es de que son más fáciles, digamos, de consumir que drogas más duras como la heroína o la cocaína. Y además, desde que los talibanes prohibieron la producción de opio en Afganistán en abril del 22, cuando llegaron al poder en el país, eso puede hacer que se incremente la demanda de sustancias sintéticas, por ejemplo, como el fentanilo, ¿no? Que también hemos contado ya en más episodios y que está provocando una crisis sanitaria en Estados Unidos enorme. Ha habido algún rumor de que aquí también está llegando, creo que es un poco exagerado, pero no deja de ser una advertencia de, oye, en un país parecido al nuestro, tiene este problema gordísimo, como no tengamos cuidado, puede también saltar a esta parte del mundo. Sí, no es el fentanilo, puede ser otra cosa. Igual sí que hacemos
parece que sí que estamos haciendo un muro de contención al fentanilo, teniendo en cuenta lo drástico que es la situación en Estados Unidos, ¿no? Contrasta que no se haya replicado, aunque sea de forma mínima en Europa, pero igual lo vemos con otro tipo de drogas y sobre todo eso con la variedad de drogas sintéticas que hay, pues es preocupante. Sí, sobre todo que es un tema a vigilar como mínimo y también que no nos confiemos. Es decir, a mí esto nunca me va a pasar, bueno... Muchos mira acaban, Suecia. Exactamente. Mira Suecia, mira Países Bajos, que desde aquí tenemos la percepción eso de que están con su mueble, sus bosques o sus campitos de tulipanes y luego tienen unos problemas del copón. Bueno, así un repaso, ya digo, bastante completo. Teníamos el episodio del narcotráfico mundial. En este hemos decidido centrar un poco la atención en esto y aún así podríamos seguir acercando el foco. Hemos hablado aquí de Suecia, hemos hablado de Países Bajos, hemos hablado del debate sobre la legalización de las drogas. O sea que todavía podemos seguir metiéndonos más en detalle. Eso ya quedará para futuros episodios. Muchísimas gracias, Alba, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Tu experiencia neerlandesa. La experiencia de los cogollos en los mercadillos. Los cogollos, Yo los vi. Yo los vi. No, aquí, por ejemplo, no ha salido el tema de Cristiania en Copenhague, que yo sí estuve en su momento, que era un sitio como muy pintoresco, muy de turisteo, porque allí, en ese barrio de Copenhague, que es básicamente la antigua fortaleza, convertido en un mundo hippie, es legal vender droga, pero se ha ido enturbiando y se han ido metiendo los grupos de crimen organizado hasta que básicamente se ha acabado la gracia del asunto. O sea, haremos una me explica sobre qué es Cristiania próximamente. Demon. El lugar idílico hippie acabó en desgracia. En Mordor, básicamente. Muchísimas gracias, Blas, también por contarnos todo esto. Gracias, chicos. Y gracias también a ti, que primero, porque eso tenía el agradecimiento pendiente, porque si no, Alba luego me echa la bronca, de agradecer a todas las personas que habéis contestado la pregunta que lanzamos hace un par de episodios de, bueno, ¿por qué escuchabais los episodios largos pero no los episodios cortitos de EO Me Explica? Nos han llegado cientos de respuestas por tierra, mar y aire, cosa que agradecemos mucho porque nos han permitido tener una visión mucho más completa de lo que pasa en el buen sentido, ¿no? Y de también pues seguir pensando cosas que podemos mejorar en este podcast. O sea que, ya digo, os agradecemos mucho desde aquí todo ese feedback que nos habéis dado, porque créenos que nos va a ayudar a hacer mejores episodios y sobre todo más adaptado a lo que tú necesitas, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de rutinas. Así que, pues eso, gracias si estás escuchándonos en Spotify, si nos ves en YouTube, si nos escuchas en iVoox, en Apple y en Amazon. En el próximo episodio vamos a anunciar cositas. Sí, porque se va a venir una... Ni siquiera Alba lo sabe. No, Alba me mira con cara de sorpresa. Yo estoy como, ¿qué me estás contando? A finales de este mes de septiembre de 2024, ¿sí? Vamos a hacer una cosa muy chula. Ah, sí. Vale, ya me he caído del guindo. Sí. Claro. Vamos a hacer una cosa muy chula que anunciaremos muy pronto. Sí, se vienen cositas muy guays. Escuchaos el próximo episodio porque, bueno, vamos a anunciar cosas muy chulas que vamos a hacer. Está Taylor Swift, Oasis y ahora nosotros. Claro. Dejamos esa pista. Eso es. ¿Le vas a dar las gracias a Blas? Ya lo he hecho, ya lo he hecho, no me entero. Pero de nuevo de nada, porque esto ha sido fantástico. Es que se me ha pasado. Ese guindo era muy alto. Claro. Sí, tú has desconectado hace 10 minutos ya el episodio. Tú te has despedido. Y como has dado las gracias a mucha gente, pues yo me he perdido, Fernando, y digo, no ha dado las gracias a Blas. No, pues sí. Estad atento en el próximo episodio porque vamos a hacer ahí una cosa que creo que te va a gustar mucho, especialmente si vives en Madrid o cercanías. No tiene que ver con consumir droga. No. Es más sano y más divertido. Pero va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido. Así que nada, que me despido ya, que si no esto se alarga demasiado. Nos escuchamos en unos días aquí en No es el fin del mundo. Adiós. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.